Bueno, mojo el pincel y realizo algunas líneas y a partir de acá se produce la magia. Hola, ¿cómo están? Hoy voy a utilizar una técnica un poco particular. Son estas técnicas que se pueden llamar orgánicas. Es algo muy económico, algo que se puede realizar con muy pocos elementos. Por ejemplo, el elemento principal que voy a utilizar es cúrcuma. Cúrcuma es esta raíz de una tonalidad un poco ocre, algo anaranjada, que suele hacer bien a la salud, se utiliza para hacer tés, para hacer ensaladas, digamos, todo ese tipo de cosas. Es un producto alimenticio, pero bueno, en este caso va a ser el material principal de esta técnica. El siguiente elemento que voy a utilizar es alcohol. Alcohol puro, este alcohol que hemos utilizado tanto durante la pandemia. Y después tenemos otros dos elementos que también van a ser importantes, como son bicarbonato de sodio común y corriente, que es este polvito blanco que tengo acá dentro. Y el bicarbonato lo vamos a utilizar con agua tibia, no agua fría. Es conveniente que sea agua tibia como para que después resulte mejor cómo lo vamos a aplicar. Ahora viene el proceso artístico. Bueno, lo primero que voy a hacer son dos preparaciones. Voy a tomar dos recipientes, que en este caso son dos frascos. En uno de ellos voy a preparar bicarbonato de sodio mezclado con agua tibia y en el otro la cúrcuma mezclada con el alcohol. A ver, primera preparación, lo que voy a hacer es colocar un poco de cúrcuma. Con esta espátula tomo apenas un poquito, como ven es muy poca cantidad porque va a rendir un montón, rinde muchísimo. Le voy a colocar unas gotitas de alcohol. No demasiado, digamos que la proporción puede llegar a ser 1 a 1. Una vez que coloqué el alcohol con la cúrcuma, lo que hago es mezclarlo. Mezclarlo de modo que quede uniforme. Simplemente un poquito, no hace falta tanto. Pero la cúrcuma enseguida se disuelve con el alcohol y queda como una especie de tinta líquida. Una vez que tengo preparado esto, lo dejo en un costado y voy a la segunda preparación, que es el bicarbonato de sodio, que lo mismo, voy a tomar una mínima parte en el otro frasco. No hace falta nada del otro mundo. Es así, una cantidad que puede ser, no sé, media cucharadita o hasta menos. Y lo que voy a hacer con el bicarbonato de sodio es mezclarlo con el agua tibia. En este caso la voy a aplicar con un gotero como para no pasarme, porque también esto, la proporción es más o menos 1 a 1. Y lo mismo que hice antes con la cúrcuma y el alcohol, esto se mezcla. Se mezcla de modo que el bicarbonato se diluya en el agua. De hecho, lo primero que voy a hacer es mostrarles cómo funcionan estos materiales, cómo es la técnica en sí. O sea que voy a hacer un par de garabatos, algunas líneas, no mucho más que eso. Voy a tomar cualquier pincel común y corriente. Lo primero que voy a aplicar es el bicarbonato de sodio con el agua tibia. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a dibujar, digamos que voy a dibujar con agua. Bueno, mojo el pincel y realizo algunas líneas. Puede ser con más cantidad, con menos cantidad. Cuanto más cantidad, más intenso se va a ver después el resultado. Estoy aplicando un poco más de agua, un poco menos de agua. Y bueno, una vez que hice esto, una vez que tengo el dibujo hecho, que no estoy viendo cómo lo hago, una trampita que se puede hacer es en realidad verlo a trasluz. Con la luz del otro lado veo lo que realicé. Más o menos se ve, como para tener un poquito más de control. Lo siguiente que tengo que hacer ahora sí es esperar que se seque. Bueno, ya está seco el dibujo que hice recién, las marcas que hice recién. El siguiente paso es, bueno, tomar la preparación que hice con la cúrcuma y el alcohol. Tomo otro pincel un poco más grueso porque lo que voy a hacer es pintar por encima, cubrir toda la superficie que acabo de dibujar. Mezclo un poco más por las dudas, como para que se diluya bien la cúrcuma en el alcohol y a partir de acá se produce la magia. Voy pintando todo por encima de lo que acabo de dibujar. Ya ven que con muy poca cantidad, no tenía el pincel muy cargado y aún así una buena parte logró aparecer.
Este es un recordatorio, digo, si todavía no se suscribieron, pueden hacerlo, que me ayuda muchísimo al canal a seguir subiendo este tipo de contenido. Y este sería el resultado. Cuanto más cantidad puede resultar un poco más oscuro lo que dibujé. En realidad la intensidad del trazo que dibujé depende de la cantidad de agua con bicarbonato de sodio. No depende tanto de lo que es el alcohol con la cúrcuma. Pero bueno, ambos se pueden ir regulando y se pueden obtener diferentes resultados. Esto es lo que logramos hasta ahora. Esto lo hice como para mostrar la técnica, cómo se aplican los materiales. Ahora lo que voy a intentar hacer es un trabajo un poco más elaborado, un poco más pictórico si se quiere. Voy a realizar un rostro con esta técnica. Segundo proceso artístico. Bueno, empecemos. Voy a dibujar un rostro con la preparación con el bicarbonato de sodio. Esta vez voy a tomar un pincel un poco más fino. Lo que voy a hacer es, como dije antes, bueno, voy a dibujar un poco a ciegas. Estoy tomando como referencia una foto que tengo acá al lado. Ahora voy a esperar que se seque bien. Una cosa les quería aclarar, bueno, contar más que aclarar, es que en un principio el primer trabajo que hice, de acá, donde hice las pruebas, es un papel bastante fino. No es un papel grueso, es como una especie de cartulina fina, no es de los mejores papeles. Y sin embargo, bueno, resultó perfecta la técnica, anduvo buenísima. En este caso, esta cara, lo que estoy utilizando es un papel de 300 gramos. O sea, es un papel importante, es un papel poroso, es un papel texturado, pero tiene un gramaje importante. Bueno, ya está el dibujo seco de este rostro, el dibujo que hice con el agua con bicarbonato. Voy a utilizar el mismo pincel que usé antes para las pruebas. Por más que esté mojado con un poco de agua, yo creo que puede funcionar igual perfectamente. Bueno, elimino un poco el excedente del pincel y a partir de ahora a ver qué sucede. Bueno, ya los primeros trazos empiezan a aparecer. Parece increíble, es como una especie de tinta invisible, por decirlo de alguna manera. Es como que se logra... Es muy interesante lo que se logra con esto. Sí, hay que simplemente tratar de ser prolijo al realizar el primer dibujo con el agua. Pero después aparece automáticamente. Y ya lo podría dejar ahí. Bueno, ya esto es algo menos que un garabato. Ya es un trabajo un poco más elaborado que quedó bastante interesante. A ver, y si le agrego más en algunas partes. No, simplemente se me va unificando. Tal vez ciertos poros que me quedaron blancos. Miren, acá en la parte donde no se había secado del todo el agua, un poquito se corre. Pero bueno, no importa, es un trabajo así muy suelto. Y a ver, quiero probar una cosa, ya que estoy. A ver qué resulta. Esto ya se seca automáticamente. Ahora, si yo voy directamente otra vez con el agua y con el bicarbonato de sodio, ¿qué sucede? Por ejemplo, pruebo acá. Se oscurece. Un poco se oscurece. Lo cual es interesante para lograr diferentes tonos de luz y de sombra, lograr un claro oscuro un poco más completo. Cuestión de ir probando, como les decía recién, de practicar, de ir buscándole la vuelta a la técnica e ir aprendiendo cómo funciona. Pero lo que voy a hacer ahora, voy a ir un paso más. Lo que voy a hacer es agregar otros materiales, voy a agregar tinta. Voy a dibujar el rostro de entrada con una tinta estilográfica, con una tinta soluble al agua, y sobre eso después voy a trabajar con esta técnica de la cúrcuma con el alcohol. Otro proceso artístico. Acá tengo la pluma estilográfica, esta lapicera de tinta, que es soluble al agua. Con esto voy a realizar la misma cara, el mismo rostro, el mismo retrato. La voy a dibujar tampoco de un modo muy detallado. Voy a realizar un trabajo suelto. Pero ya, bueno,
por lo menos viendo lo que estoy haciendo. Ya no voy a ciegas como hice antes con el agua. En realidad cuando pinte con el agua, con el bicarbonato, ahí voy a ir directamente donde van las sombras. Tampoco lo quiero saturar con la tinta, no le quiero agregar, porque después la idea es hacer las sombras con la cúrcuma en sí, con la cúrcuma y el alcohol y el bicarbonato con el agua. Lo que voy a hacer ahora con pincel y con agua, pero agua común, no embebida en bicarbonato de sodio, es diluir un poco la tinta. Como ven, voy logrando ciertos matices grises, cierta tonalidad intermedia entre el negro de la línea y el blanco del papel. Bueno, diría no mucho más. Yo dejaría que se seque. Bueno, ahora sí voy a marcar con el agua, con el bicarbonato, las sombras que van a quedar con ese color, con esa especie de marrón naranja. Ya tengo la base, pero lo que voy a hacer es ciertas partes de sombra. Simplemente le voy a agregar algunos toques. Bueno, por lo menos esa es mi idea inicial. No sé si la verdad agregarle más. Creo que por ahí andaría. Así que bueno, voy a esperar que se seque y ahora sí, voy a ir con la cúrcuma y el alcohol encima. Algo que voy a hacer cuando coloque las sombras es no pintar todo como hice hasta ahora. No voy a dar una pasada general, un barrido. Lo que voy a hacer es donde quiero que queden las luces blancas, no voy a darle la pincelada con la cúrcuma. Simplemente voy a dejar el blanco del papel. Pero bueno, acá tengo el pincel embebido. Va bastante intenso. Se ve que acá le di con bastante agua. A ver, la luz la tiene sobre la frente. Voy a tratar de no ir tan encima. Acá fui con el agua, donde aparece el marrón es donde pinté con el agua con el bicarbonato. Fue en los labios, un poco en la pera. Es una prueba, ya tal vez un poco más definida, un poco más prolija que la anterior. Así que creo que lo podría ir dejando por ahí. Un poco todavía la línea que hice con la tinta, con la estilográfica se nota. Pero bueno, el rostro se armó bastante bien. Me parece que como técnica es interesante. Se logran resultados, la verdad, que parecen increíbles. La verdad me gustó, incluso me gusta el hecho de poder combinarlo con otros materiales, con otras técnicas. Me parece que está muy buena. Y bueno, esto fue todo. Estos fueron los trabajos, las pruebas que realicé con esta técnica, con estos materiales. Me parece que los resultados son muy buenos. Se puede seguir experimentando e ir logrando cosas aún mejores, ir mezclándolo con otros materiales, otras técnicas. La verdad me pareció muy interesante, por eso quise hacer este video, se los quise mostrar. Y como siempre les pido, bueno, se pueden suscribir, como les decía al principio, que ayuda muchísimo para seguir realizando este tipo de contenidos. Y si quieren colaborar económicamente con el canal para darme una mano, les dejo los links de Cafecito y de PayPal. Cafecito para Argentina, PayPal para donar desde el exterior. Muy poco dinero, Cafecito son solo 100 pesos, PayPal lo que ustedes puedan. Les mando un abrazo enorme y será hasta la próxima. Chau.